Claudio, muy buenas tardes. Se nos está haciendo costumbre ya grabar en domingo, hoy domingo 14 de junio. Pues como siempre, un gusto saludarte, agradecido de compartir este espacio contigo y agradecido con todas las personas que nos observan y se dan el tiempo para escucharnos en esta videocolumna. Hoy, normalmente tú y yo en la semana, lo único para lo que tenemos contacto es para ver los temas que vamos a abordar. Y en este caso, planteaste uno muy interesante que quisiera empezar platicando, en donde pues tú aseguras que en México hay una partidocracia y yo defiendo que hay una democracia insípida. Entonces, pues, ¿qué te parece si comenzamos con ese tema y ya sobre eso vamos desencadenando los temas que vamos a tocar que pasaron durante la semana? Juan José, buenas tardes, amigos que nos ven y escuchan. Muy buenas tardes, bienvenidos a Rompiendo Paradigmas. Muchísimas gracias por acompañarnos y vernos y estar compartiendo con nosotros este espacio. Juan José, efectivamente habíamos platicado y comentado tocar este tema que me parece importante porque da pie a muchas otras cosas que justamente tienen que ver con las situaciones que estamos viviendo en este, pues vamos a decir que en este sexenio, pero la verdad es que no es propio de este sexenio. Y habría que comentar que sí, efectivamente, yo digo que en México no existe la democracia. Ahora te explicaré mis puntos de manera muy breve, pero pues voy a hacer una manera de pues obviamente la argumentación con un poquito de historia que es fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Probablemente los datos que te pueda decir no van a ser 100% exactos porque esto finalmente está detrás de un velo porque la realidad es que está así. El Instituto entonces Federal Electoral, Sí. que hoy se ha transformado a partir del sexenio pasado en el Instituto Nacional Electoral, tiene como principal objetivo, dice, ¿no? Y por eso lo voy a poner entre comillas y hacer muy claro en esto, que es el de velar por las elecciones y porque las cosas se lleven de manera muy clara y todo, pero la realidad es que tiene otra función muy importante que es la de eh, arbitrar a los partidos y esa es una de las cosas importantes. Si mal no recuerdo y no me fallan los datos, el instituto y todo este sistema surgió o se afianzó, digamos, porque ya venía trayendo un rato de trabajo, pero se afianzó al 100% y tal como lo conocemos y como viene funcionando hasta ahora, cuando Carlos Salinas de Gortari tomó la presidencia, ¿no? Allá Sí, en los ya lejanos 80s. sí. Y uno de los asuntos y de las cuestiones importantes es que se supone que el partido, perdón, no el partido, el poder en México se debe dividir en tres niveles, ¿no? O en tres, está dividido en tres partes, las tres formas de gobierno que son el poder ejecutivo, el poder legislativo, que está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el poder judicial. Así es. La mayor parte de las cuestiones que se tienen que llevar a cabo por el Poder Judicial, que finalmente tiene que velar por el cumplimiento de la ley, que van a generar el Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Diputados y de Senadores, y también, obviamente, velado y vigilado por el Poder Ejecutivo, asentado principalmente en una sola figura, en una figura unipersonal, que es la del presidente. Sí. Entre los tres deberían de llevar a cabo toda una serie de factores y de cuestiones, pero las leyes que día a día nos van dando la manera en la que nos regimos y nos vamos llevando, se dan de una manera muy simpática porque se supone que los diputados, que debe haber 300 que son electos por voto directo y Así que es. se llevan a cabo en estas elecciones que son en las intermedias que nos toca casualmente dentro de un año, Así es. y en las federales, eh, y otros 200 que se llaman, que son electos por representación, no por representación, sino por voto proporcional, ¿no? Estos que Sí, se cuando llaman cada partido lo designa. plurinominales, ¿no? Los plurinominales que no deberían de existir. Pero hay una serie de decisiones
Juanjo, que son un poco, eh, no sé, lo voy a decir así, arbitrarias, ¿no? Sí. Porque se supone que el hecho de que haya 300 diputados, uno por cada distrito electoral, en la República Mexicana estamos divididos en 300 distritos electorales, es decir, un grupo de personas pertenecen a a ese distrito, conformado por un número que son representadas por cada diputado, ¿no? Por eso hay 300 diputados, porque representan a toda la República Mexicana dividida en estas 300 sectores o estos distritos, o estos no son entidades, pero sí son grupos de personas. De tal forma que las decisiones en una democracia deberían de ser el reflejo de esa representación. Es decir, ¿qué ley te acuerdas tú que haya sido votada recientemente, que se haya tenido que tomar una decisión por la Cámara de Diputados para que se convirtiera en ley posteriormente y entonces ya fuera parte de lo que tenemos que hacer porque son pues finalmente obligaciones de- del ciudadano, ¿no? Ok. ¿Qué hace? ¿Te acuerdas de Na- alguna? Nacida del pueblo, Sí, no, o sea, que haya sido electa o aprobada, digamos, recientemente. las que han emitido el partido, bueno, la fracción de Morena, ¿no? No, digo, pero en particular, digo, yo me acuerdo de muchas porque hay como varias, ¿no? Pero entre ellas, por ejemplo, la legalización del aborto, ¿no? En algunos momentos, la legalización de la marihuana para usos recreativos, que, digo, está en discusión y todavía no entra, pero ese tipo de cuestiones que pasan de ley y Y en algunos estados, ¿eh? sí, sí, digo, en algunos estados, pero a eso es a lo que voy, ese tipo de situaciones que se dan de manera recurrente, porque para eso están trabajando de manera constante, como por ejemplo la aprobación de nuevos impuestos y una serie de cosas, deberían de venir justamente de la representación del pueblo. Es decir, para que a ti, para que puedan decir que se aprueba el aborto de manera legal, que se aprueba el uso de la marihuana, que se permite el matrimonio entre personas del mismo género o no, deberían de acercarse contigo a preguntarte si tú lo quieres y si estás de acuerdo o no, ¿no? Y entonces, como bien dices, la mayor parte, ahora porque la mayoría de la Cámara de Diputados pues le pertenece al partido Morena, Sí. eh, las decisiones se toman así por partidos y no por representación. Es decir, Sí. ¿en qué momento has visto tú que tu diputado se acerque contigo y con la gente de tu distrito a avisarte primero que hay una propuesta de ley que se va a discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados y que te van a decir, oye, distrito, ¿no? Conformado por X número de personas votantes. Hay una propuesta de ley que se está haciendo, no tendríamos que saber de quién, o sea, si viene de X persona o no, para evitar Conflictos favoritismos o por no. favoritismo. Simplemente decir, hay una propuesta de ley que dice esto, ¿tú qué opinas? Y entonces, ese grupo que está en ese distrito debería decirle por mayoría al diputado, no estamos de acuerdo. Y entonces tú tienes que ir a votar lo que tu representación, a las personas que tú estás representando, te están diciendo. Y entonces decir, híjole, ¿sabes qué? Yo a lo mejor sí estaba de acuerdo con determinada cosa, pero mi gente que está atrás, a la que yo represento, la que me contrató, gracias a la cual estoy yo aquí porque ellos votaron por mí, Sí. me dijeron lo contrario, o están a favor y entonces yo voto, ¿no? Y entonces ya das una respuesta. Pero la realidad es que no es así. Es decir, hay iniciativas de ley que se dan a conocer, pero que no se consultan con la ciudadanía de manera directa, y entonces se da algo que justamente se da de hace muchos años, porque pues, es parte del ejercicio político, pero que se ha dado de una manera mucho más, digamos que abierta y es parte ya incluso del estudio que deben de tener las personas que se dedican a esto, que se conoce con el nombre de cabildeo, Así que es. consiste en que el grupo que está haciendo la propuesta reúne o se acerca a la mayor parte de los diputados, ya sea de la misma facción, o sea, del mismo partido o no,
y los convence de la posibilidad o de los beneficios que pudiera tener para que entonces voten y estén a favor de esto. Es decir, los votos, la decisión la toman entre las personas que están únicamente en la Cámara de Diputados sin consultar lo que la gente está queriendo o pidiendo. Y entonces, como no se escucha, pues bueno, podemos ver una cantidad de protestas y de cuestiones que hay. Hace poquito, una de las cosas más sonadas, te acordarás, porque causó mucho revuelo antes del 8 de marzo, una persona propuso que se eliminara o que no se pusiera como feminicidio en el Código Penal porque pues, se tenía que reconocer el asesinato como si fuera cualquier asesinato, ¿no? Y claro, de eso levantó una serie de cosas, porque no preguntaron, es decir, se iba a pasar, afortunadamente eso no pasó, pero se iba a pasar al pleno la discusión entre unas cuantas personas y que, claro, finalmente va a responder a qué? Pues al interés de los partidos, nunca del bienestar del pueblo ni del beneficio que pueda tener hacia la sociedad y hacia las comunidades, sino a lo que al partido le pueda convenir para poder mantener sus prebendas clientelares, sus grupos de personas que lo apoyan y los quieren y todas las cosas. Y eso implica entonces que, Juanjo, si las decisiones las están tomando por intereses partidistas, ¿no? Y que además ahí es donde viene y donde figura el Instituto Nacional Electoral, mantienen porque es quien se encarga de asignar presupuestos a los partidos para poder tener una casa de partido y una casa de representación. Fíjate que eso es lo que me parece incongruente. Cada diputado tiene un presupuesto asignado para tener una casa, primero una casa de representación en su distrito, donde se supone que debería de promover la participación ciudadana justamente para esto, para que entonces diga, aquí está las iniciativas de ley que se van a discutir en esta semana, en esta quincena, en este mes, en este periodo. Y entonces, ¿tú qué opinas? ¿Qué dices para que entonces, promoviendo la participación, tú vayas y digas, no estoy de acuerdo en esto, sí estoy de acuerdo en esto, mejor vayan a hacer esto y bla, bla, bla? Sí. Y junto con eso, el presupuesto, pues, considera una serie de asesores y de personas a las que se les tiene que pagar para estar haciendo un trabajo que no se está haciendo como se debería, como está planeado y como debería de funcionar en una democracia. Y por tanto, las decisiones que están costando dinero del erario público, las están tomando finalmente los intereses partidistas. Esto significa que podríamos prescindir perfectamente bien de 500 diputados y tener representantes populares en, ¿qué te gusta? 5 o 6 personas que son los representantes del partido. Que normalmente finalmente es lo que está pasando, ¿no? Sí. Es decir, se están tomando decisiones por intereses del partido y entonces como el partido tiene la mayoría, pues entonces gana la mayoría que está de acuerdo a lo que está proponiendo quien sea el secretario general del partido o la persona que promueve y todas las cosas. Podríamos prescindir de 500 sueldos junto con todo lo que deriva de estas casas de representación, asesores y shalala, para que entonces nada más se le pague a los 5 secretarios de partido y entonces tener estas personas que van a tomar esas decisiones que de todos modos no nos van a consultar si las podemos, si estamos de acuerdo o no, y de repente nos caen cosas en las que sí. Y digo, los temas que te dije hace rato son temas que creo que se tienen que aprobar y que tienen que estar, ¿no? Finalmente. Pero a lo que voy es que finalmente no se toman porque se conquisten derechos o porque haya un interés legítimo para dar una igualdad, inclusión y equidad, como ya platicamos la semana pasada, las que son falsas, porque lo que les interesa es estar bien con determinado grupo de personas que les va a significar después votos para poder mantener este sistema. Y el Instituto Nacional Electoral juega a mantener una democracia que yo digo por eso es inexistente o irreal, porque pues sí te está diciendo que haya una participación ciudadana, pero la ponen en, a ver, ¿para qué quieres que se ocupe el gasto de las comunidades a las que están? Y entonces te ponen 5 opciones, ¿no? Y si tú quieres otra, no hay de opción. Y entonces, claro, como eso no funciona, la gente no quiere participar y entonces
el asunto de la participación ciudadana, que debería de ser total y verdaderamente inmiscuida en todos los aspectos de la política nacional y que nos interesa a todos porque finalmente nos va a afectar tarde o temprano en ingresos, en bienestar, en cuestiones de corrupción, en etcétera, no se dan porque se limitan a decirnos que la participación consiste en ir a votar cada que hay elecciones federales. Realmente en todo lo que comentas estoy de acuerdo, sin embargo yo pienso que esa es una parte de la democracia y que nuestra democracia actual es muy joven. Realmente nuestra democracia yo lo voy a tomar, como dices tú, con un contexto histórico. Realmente estipulada ya en la Constitución es a partir de 1917, donde ya estipula ahí que debe de haber una participación ciudadana, donde debe de haber los respetos a los derechos humanos, la libertad de expresión, la igualdad de oportunidades, donde debe de existir un sistema justo y velar por el bienestar general de la sociedad, y lo más importante, que debe de haber mecanismos legítimos. Ahora, lo que es un hecho, Claudio, es que nosotros, aunque de 1917 hasta que se crea el IFE, y chistosamente se crea bajo el sexenio del innombrable uno, que era Salinas de Gortari, se crea lo que es el IFE, ¿no? El Instituto Federal Electoral. ¿Por qué menciono las fechas en sí? Porque estamos hablando que de 1917, yo lo voy a poner así, hasta el 2000, hubo una dictadura disfrazada. ¿Qué quiere decir eso? Solamente hubo un partido político en el poder y que ese partido político, las decisiones recaían exactamente en el poder federal, ¿no? O sea, las decisiones eran tomadas por el presidente. El cambio real en cuestión de nuestra democracia incipiente, yo pienso que fue a partir de Fox. ¿Y por qué a partir de Fox? Bueno, porque ya hubo un cambio de partido, si lo podemos poner como tú lo comentas, de partido. Hubo una siguiente elección donde queda Felipe Calderón y chistosamente gana por un porcentaje mínimo de votos a López Obrador, pero ahí estamos hablando de que sí se está ejerciendo, en teoría, la mayoría de lo que eligió la mayoría del pueblo. Se viene el cambio con Enrique Peña Nieto y volvemos a cambiar otra vez de partido. Yo siento que hay una inmadurez política porque si bien desde mi punto de vista el mexicano o no nos interesa o no nos importa o no tenemos el tiempo o no tenemos la cultura de involucrarnos en temas políticos, es ahí donde se aprovechan los partidos políticos en presentar a una persona. Yo te puedo decir que yo creo que solamente la gente especializada en los puntos políticos sabe cuáles son las raíces ideológicas de cada partido. Eh, Partiendo desde ahí, muchos de nosotros estamos muy alejados de, de, de una democracia real. Tendríamos que nosotros tener un contexto de los ideales y desde ahí ver qué partido representa o se apega más a lo que nosotros creemos que Pero, debería de ser el pero país. de quién es responsabilidad eso finalmente? Bueno, aquí a donde yo quería llegar es que el problema es que dentro de esa democracia se tienen que establecer reglas y esas reglas, fíjate, aquí voy a meter un tema en el cual yo estaría de acuerdo con López Obrador que existieran dos partidos, no los de conservadores No, ni no los que liberales. él dice ni No, como no, dice él. no, no, no. Sí. Y también yo estaría de acuerdo en que fuera de votación mayoritaria o absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que se pudiera tener una primera ronda y una segunda ronda donde el que sí realmente gane por una mayoría de más del 50%. ¿Por qué? Porque vuelvo a mi base. Nuestra democracia es tan verde que puede ganar un partido político con el 30% de participación. De Sí, participación.
Que si lo pones en otros términos, está ganando un partido con el 70% de abstinencia. De abstención, perdón. sí, 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 Abstención. y con la minoría de representación ciudadana. Sí. Aquí a lo que yo voy es que la democracia parte de darle el poder al pueblo. Y lo importante de esto, y que no nos ha caído el 20, y que como ciudadanos, y creo yo, Claudio, la iniciativa tuya de formar esta videocolumna se me hace fabulosa porque estamos haciendo valer una democracia, pero también tú y yo y la gente que nos ve en su entorno, con sus personas más allegadas o amistades, le pueden hacer ver que un voto, tu voto, mi voto, la persona que nos ayuda en el aseo al hogar, la persona que barre, la persona que tiene más dinero en este mundo, ese voto en esta democracia incipiente vale lo mismo. Y eso es lo que pelean los partidos políticos, porque saben muy bien que el mexicano, en particular, en este momento, no sabemos de ideas políticas, no sabemos de qué probablemente es lo que le haga falta al país. Eso ya lo tienen cotos de poder que se incrustan en cada partido político. Entonces, ¿qué hacen? Se compran el voto, generan clientelismo y siguen haciendo y participando en lo que tú indicas, una partidocracia, donde dos o tres toman decisiones, donde el cabildeo tú y yo no lo imaginamos en a un debate de ideas para ver cuál es lo mejor para el país. Pero detrás de eso hay muchísima corrupción. Detrás de eso, lejos de haber una negociación en el beneficio de los mexicanos, es una negociación en beneficio del partido en poder en turno. Sí. Entonces, yo sí creo que hay una democracia y yo creo que somos parte de ella y yo creo que lo que debemos de defender como ciudadanos es darle el valor al único instrumento que tenemos y que nos da la democracia en este caso, elecciones intermedias, pero normalmente en elecciones nacionales cada 6 años es nuestro voto y nuestra participación. Y como ciudadanos defender el que la creación como el IFE, o en este caso el INE, y muchas instituciones que se van creando para contrarrestar el poder del gobierno o de una sola persona, que eso también es democracia. Hay que generar instituciones fuertes, fuertes que puedan ser contrapesos y puedan equilibrar, si no por medio de nuestros partidos políticos, sí por medio de asociaciones civiles, sí por medio de instituciones no gubernamentales, defender los intereses de los mexicanos. Realmente ese es el problema. ¿A qué nos estamos enfrentando ahorita, Claudio? Nos estamos enfrentando a que en este momento, queramos o no, ya se empieza a tener una dictadura disfrazada. ¿Por qué lo digo? Porque tú bien comentas, la democracia lo que hace es crear un escenario parejo de contrapesos, donde el ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen que contraponerse para la finalidad de la democracia es para garantizar derechos y bienestar común. ¿Qué está pasando con este gobierno? Este gobierno está debilitando las instituciones y lo vimos en esta semana al darle tiempo el presidente a algo que a él no le constaba, que no sabe su origen y que no sabe si es fidedigno o no, un documento que se llama el BOA. El peligro de ahí es que incluye a personas del INE. Muchas instituciones que ahorita, antes de López Obrador, evaluaban la transparencia del gobierno, las está debilitando o está metiendo, como dices tú, en la partidocracia, gente
que es afín, si no es a las ideas, a los intereses del partido que gobierna, y las están debilitando. Entonces, yo para concluir, pienso que estamos en una etapa de la democracia que es la partidocracia, pero que realmente este es el momento adecuado de no repetir el patrón y darle el poder a una dictadura disfrazada, y que es el momento que a partir de iniciativas como la tuya y la mía de platicar de una manera muy tranquila, muy digerible, temas que a mí en lo personal, antes de lo que está sucediendo, no me involucraba mucho, y ahí sí te puedo dar la razón. Yo no conozco mi diputado federal, mi diputado estatal, yo no conozco quién me representa, ni tampoco nadie ha venido a mi casa o ha convocado asambleas distritales o asambleas coloniales para exponerme primero qué es lo que yo requiero como ciudadano, y mucho menos eso manifestarlo en una cámara, llámala como quieras, senadores o diputados. Lo que sí sé es que nos tenemos que involucrar ya, de ya, todos los que podemos y tenemos la facilidad de tener acceso a la información, en tratar de cambiar eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Y vuelvo a retomar el tema de la dictadura disfrazada. Hay mucho pobre en México que su único interés es ganar su dinero para sobrevivir el día a día. ¿Y en qué lo estamos traduciendo? Que esas personas no le estamos dando la oportunidad, primero, de prepararse, de desarrollarse, de poder tener la aspiración de subir su nivel económico o social. Entonces estamos hablando que esa gente no le llegan los accesos por vía redes sociales, internet, computadora. Ahí es la misión de nosotros como sociedad, el que tú le digas a la persona que te ayuda al aseo, o a la persona que convives en la calle, que sabes que no tiene acceso a eso, el decir, bueno, ¿qué beneficio ha tenido usted? Sí sabe que el gobierno actual prometió esto, sí lo está cumpliendo, le está llegando a usted ese beneficio, por lo menos generar esa inquietud. Pero estamos ahorita en este momento en manos de los partidos políticos. Fíjate, Juanjo, nada más para tener dos ejemplos. Uno que te voy a poner ahí con respecto a la situación que finalmente estamos ahora necesitando, ¿no? No solo viviendo, sino que necesitamos de una manera urgente. Y el segundo, para entonces dar paso al siguiente punto que tenemos contemplado en la agenda de hoy, que tiene que ver con lo que ya adelantaste hace un poquito tiempo de los dos partidos, que a lo que se refirió el miércoles el presidente de una manera muy simpática. Pero el primer ejemplo que te voy a poner es que hay ahora una propuesta de ley en la Cámara de Diputados para hacer una, digamos que modificación o una propuesta para el desarrollo social, que ahora es fundamental, sobre todo después de esta situación de, De la, del- de la alarma sanitaria que existe ahorita. exactamente. Entonces, hay cuatro propuestas de ley en la Cámara de Diputados, ¿no? Una que propone el diputado Francisco Cantú Torres, otra que propone el diputado Esteban Martínez Enríquez, otra presentada por la diputada Clara Brugada Molina y otra por el diputado Alberto Amador Leal. Es decir, son cuatro diputados que vienen de cuatro partidos diferentes y están las propuestas. De esas, lo más probable, es decir, en un ejercicio democrático, como dices, Sí. esa propuesta de ley se tendría que presentar a todos los ciudadanos para que entonces tú digas, oye, esto sí conviene, esto no conviene, esto va a sacar. Y claro, aquí vendría este asunto de la democracia, de decir, bueno, sí, algunos grupos van a estar a favor de ciertas cosas porque les da privilegios o beneficios y otros no, porque entonces, pero ahí es donde la mayoría Sí. entonces tendría que decir, bueno, aquí vamos y todo. Y el diputado, sin importarle cuáles sean sus intereses propios, debería de presentar la propuesta a partir de eso. Y presentarle además las otras tres, ¿no? Decir, miren, tengo estas tres. Y entonces a lo mejor la diputada Clara Brugada, que si no me equivoco ella es de Morena, eh, Sí.
presenta a su distrito y bueno, ya obviamente a todos los diputados deberían de presentar y dicen, oye, ¿sabes qué? Esta no nos gusta, pero nos gusta la del diputado Francisco Cantú y ella no está de acuerdo con esa, pero su gente a la que ella representa, la gente por la que votó Sí, por ella, dice que prefiere el otro, ella debería llegar a votar por la otra, independientemente de cuál sea lo que ella le guste, prefiriera y quisiera. Y además, independientemente de lo que quisieran sus superiores en el partido, ¿no? Que además, en un asunto en el que figura la democracia como tal y como está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un secretario general de partido no debería estar tomando decisiones en la Cámara de Diputados, no, ¿no? Así de no. simple, y está ahí. Y la otra parte es que si tú quisieras, por ejemplo, lanzarte o de diputado o de candidato a presidente o algo, tampoco puedes porque no estás en un sistema de partidos, ¿no? Y eso es una muestra más de que hay una partidocracia, porque si quisieras entrar como independiente, pues ya viste todo lo que ocurre para evitar que llegues, ¿no? Para todos los candados que se pongan para que no puedas llegar. Sí, sí, sí. Y el segundo ejemplo, que también además ocurrió en esta semana, fue una propuesta de ley que propuso, esto bien claro viene de la Cámara de Senadores, no de Sí. diputados, pero que propone el senador también de Morena, Ricardo Monreal, en el que además, fíjate, Juanjo, aquí lo dijimos en este programa hace 3 semanas, el asunto de la situación pandémica y la crisis que está ocasionando, lo Sí. que va a llevar es a debilitar las instituciones para que se les pueda quitar todo el poder, todos los recursos y toda la capacidad de decisión que favorecerían a la democracia, el fortalecimiento de la democracia, y los va a ir debilitando. ¿Y qué crees? Que 2 semanas y media después de que aquí lo dijimos en el programa, el senador dijo que quiere fusionar a la Comisión Federal de Competencia Económica, al Así Instituto es. Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Reguladora de Energía, para que se juntaran en un solo instituto, quitarles, por supuesto, recursos a cada uno, pero además también quitarles capacidad de decisión especializada en cuestiones que lo que nos va a favorecer es justo lo que acabas de decir, restar transparencia en ciertas Así es. cuestiones que se van a ir haciendo y en 3 factores que son fundamentales para la vida cotidiana y para el poder político de México. Tiene que ver con la competencia económica, con las Así es. telecomunicaciones, es decir, radio, televisión, medios de comunicación, por favor, y la energía, que castigada y vapuleada está también hace poquito por No, y la cuestiones regulación de precios, de precios y de ya no voy a quitar, no voy servicios, a permitir que haya energía, monopolios. energías sustentables, limpias, económicas, de poner en un punto arriba o más importante a la generación de energía hidroeléctrica que a la de hidrocarburos. O sea, por favor, no puedes quitarle el poder a los institutos. Y aquí lo dijimos, están en riesgo los institutos, que son los que nos están deteniendo con pincitas la democracia. Y ya Así hay es. una propuesta para que se les quite el poder y que se les quite la capacidad de decisión y, por supuesto, la autonomía, porque esto es lo que va a ocasionar esta fusión, ¿no? Y entonces estamos en esta situación. Pero, a ver, te preguntarían a ti si estás de acuerdo en que se quiten, que se fusionen, que se mantenga. Bueno, de entrada yo te diría, yo no conocía estas tres instituciones que las quieren fusionar en uno solo. Al leer yo en la semana esta situación, lo que se me viene a la mente es que este gobierno que quiere luchar contra la injusticia, que quiere luchar a favor de los pobres, este tipo de decisiones terminan afectándole porque independientemente de lo que hacen estas tres instituciones diferentes que acabas de nombrar, que es vigilar la competencia, regular los precios, tener personas especializadas en cada ramo para que se cumpla lo que se va a ofrecer, al final termina beneficiando, Claudio, a los más ricos. ¿Quiénes son los más beneficiados en esto? Te puedo decir que es, sin caer en nombres de los representantes legales o no, ¿quién va a ser?
Telmex, Televisa, TV Azteca. ¿Por qué? Porque ellos ya van a dominar el amplio espectro de los servicios que otorgan. Y yo puse estos ejemplos, Claudio, porque son los que vivimos del día con día. Nosotros no sabemos todas las empresas holandesas, canadienses, europeas que están invirtiendo en energías limpias o eólicas, porque es muy ajeno a nuestra competencia. Por eso debe de existir alguien que sea especializado y que vea la función de eso y la competitividad. Pero ¿qué sucede? Antes de que existieran estos organismos, Claudio, lo voy a aterrizar a la vida diaria, existían una televisora predominante, que era Televisa, y una compañía de comunicaciones, que era la única, que era Telmex. En cuanto se forman estos tres organismos de competencia, de regulación, entonces, ¿qué empieza a haber? Empieza a haber Apertura. apertura. ¿Y la apertura qué genera? Competencia. Y habiendo competencia, entonces se empiezan a ofrecer diferentes tipos de servicios y precios. Entonces, estamos hablando que ahorita, de llegarse a, a implementar esta iniciativa, porque todas las de Morena son demagogías y con nombres muy pegajosos y muy efectivos, para devolverle al pueblo lo robado, para el bienestar del pueblo, el decálogo de bienestar. O sea, aquí el problema es que regresaríamos a las prácticas de ceder los derechos a unas pocas personas. En lo político, al presidente, y en el entorno económico, a los que tienen más y dominan el mercado. Entonces, vuelvo a lo mismo. Nuestro compromiso es ir a votar, informarnos, por lo menos. Fíjate, otro de los problemas, y rápido por lo que hice de la partidocracia, no conocemos sus ideales, pero ellos utilizan un mecanismo de mercadotecnia que es muy bueno. Te venden al candidato. Cero ideales, es mi candidato. Entonces nosotros, al que conocemos es al candidato, y entonces nuestros juicios se forman en que si se viste bien, si se ve nerd, si se ve fresa. Si fue futbolista, Ah, no, bueno. si era una figura que bailaba en un grupo o tenía un espectáculo para mujeres, Bueno, o te voy a poner un ejemplo. El que es X o Z. futbolista, que es Cuauhtémoc Blanco, puso un hospital para dedicarse en el COVID, y apenas ayer pasan que ese hospital con carpas, algo así, está inundado. O sea, pero ¿sabes qué? Metió unos goles padrísimo. Y si le íbamos a la América, mejor. O sea, a ese grado, por desgracia, exactamente, a ese grado, por desgracia, está nuestro nivel de conocimiento en la política. Y justamente, Juanjo, esa es la parte que me da mucha risa porque, claro, a cierto, y aquí hay una parte que está simpática porque, pues la verdad es que aunque pueda sonar conspiracionista y como de novela negra o de ciencia ficción, eh, pareciera que esto responde a los intereses de alguien que se encuentra en la sombra manejando ciertos hilos y teniendo algunos intereses particulares y que se está beneficiando para un interés propio que además, quién sabe quién sea, porque pues eso parecía además que fuera inmortal, porque claro que viene arrastrando esto de 200 años, ¿no? ¿Eh? Y a qué voy, y para hacer este puente a estas cuestiones que vamos platicando, eh, otro de los asuntos que tienen y que fortalecen a la partidocracia y por supuesto a la manera en la que se va generando tanto el INE y como a las personas que se encuentran realmente en el poder, ejerciendo el poder, y pareciera que fuera una pelotita que se fueran pasando y que van teniendo algunos, ¿no? Y sin importar que permanezcan en el mismo partido, no, la alternancia no existe porque finalmente se conserva el poder en una esfera y que ahorita platicaré del asunto. Así es. Es que si nosotros tuviéramos, o más bien, si nosotros mantenemos a esta cantidad de partidos que a saber son 6 grandes, 3 grandes que les dicen que ya no son grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Que bueno, era el Partido Revolución Institucional, el PRI, el Partido Acción Nacional, el PAN,
el PRD de la Revolución Democrática, ahora Morena que aparece Es en un la portada movimiento, y y que es un ¿mande? movimiento, y es todavía un movimiento, Sí, todavía no es un movimiento, partido. pero tiene el registro de partido. Sí, sí, sí. Pero bueno, digamos que ahora es el grande finalmente, ¿no? Y los tres Sí, que eran grandes se convierten ya ahora en pequeños. Pero está Movimiento Ciudadano como quinto partido y el creo Partido del que son los Trabajo, únicos que quedan porque estoy casi seguro que el PES ya perdió el registro sí, al final, pero estaba el Partido Encuentro Social y el PT, donde está Noroña. el Partido del Trabajo, ¿no? Son 7. Es decir, cuando nosotros tenemos 7 posibilidades de voto y que nos encontramos, pues ya sabemos que, no, espérame, me falta el Partido Verde, que es Bueno, ese se cuelga del que está en el poder. pero eso es a lo que voy. Es decir, a partir de estas alianzas tenemos 8 opciones, ¿no? Que Sí, al final pon tú que se conviertan en 3, 4, 2, porque hay estas alianzas y estas cuestiones, porque de lo contrario, por supuesto, no funcionarían, no se mantendrían los partidos y que hacen esto además de verdad de una manera muy elegante de prostituirse para poder mantener tanto el registro, pero principalmente los recursos, no es por el registro. sí, El asunto es que lo que hace es que el voto se disperse, ¿no? Y entonces al esparcir la capacidad de voto, la cantidad de votos, estamos teniendo un perfecto engranaje para que la partidocracia siga funcionando, se mantenga, se gasten recursos estúpidos en ese tipo de cosas y no se aproveche el recurso, el esfuerzo y el trabajo que hace la clase política en el bienestar, en la desaparición de la corrupción y en la construcción de una nación que debe de atender todas las necesidades de todos los sectores y de todas las facciones que pueda haber en el país. sí. Por eso es que esta propuesta que hace el presidente el miércoles, casi estoy seguro que fue el miércoles pasado, de que solamente debería de haber 2 partidos en México, no me parece descabellada, me parece bastante buena, porque además es un modelo, pues, pues lo voy a decir así, de partidos, que funciona de manera perfecta en muchos otros países, como por ejemplo en muchos Estados países de Unidos, Europa, pero principalmente muy cercano a nosotros y que lo vemos de manera muy, muy palpable en Estados Unidos, que solamente hay 2 partidos, el demócrata y el republicano, y que tienen ciertas ideologías, ciertos aspectos pues, que hacen que tú te sientas identificado con ellos y que entonces que te afilies para ir pues votando por ellos, ¿no? así es, Tiene sus ventajas, como digo, una de estas es no tener que dispersar el voto, ¿no? O pulverizarlo, sí, pero también tienen ciertos aspectos como el asunto de polarizar, ¿no? Porque entonces, que ya lo platicamos también la semana pasada, no es correcto, tampoco debería estar bien, pero pues bueno, tienen esta parte. A mí lo que me parece que digo que fue algo simpático es que ya tenía el presidente 2 o 3 semanas desde que apareció el video que le hizo, bueno, en la entrevista que apareció en video que le hizo Epigmenio Ibarra al presidente, los 3 capítulos, sí, que en un momento importante cita a Lucas Alamán y sí, luego lo volvió a citar la semana antepasada cuando justamente dio pie a lo que nosotros estábamos platicando de que si estás conmigo, estás contra mí. Pero ahora vuelve a aparecer Lucas Alamán velado porque dice el presidente que debería de haber nada más 2 partidos, el conservador y el sí, liberal, ¿no? sí. Yo dije, bueno, pues yo me desperté asustado porque pensé que estaban Benito Juárez y Maximiliano ahí en la mañanera, Presente, viendo las cuestiones porque no podía yo entender que el presidente estuviera haciendo alusión o que quisiera que regresáramos al pleito que tenían 2 partidos en el siglo XIX, por una cuestión que está fundamentalmente basada en la religión, ¿no? El Partido Conservador en lo las que trataba, tradiciones y en la religión. trataba de buscar que se mantuviera el poder en la religión católica, que además era, bueno, hasta ese momento todavía se mantenía como que tenía que ser la única y la oficial que podían practicar los mexicanos, Sí, y que
se debía de mantener el poder en la iglesia, ¿no? Y esa era principalmente su punto su bandera de lucha. Y digo, tantito que la educación estuviera justamente a cargo de la iglesia para que no entraran ideas liberales. Y entonces yo decía, bueno, si hacemos un poquito de memoria que el presidente ha estado alegando justamente en sus ataques a los gobiernos anteriores, los tacha de conservadores, ¿no? Ujú. Y entonces, ya no entiendo hoy qué es ser conservador y qué Mira, es ser liberal. fíjate, ahorita que estás platicando, no sé si en el siguiente programa podemos empezar con el debate de si López Obrador es liberal o conservador. Porque yo insisto y vuelvo a lo mismo, López Obrador tiene una capacidad buenísima de transmitir ideas. Que estas ideas sean buenas, malas, correctas o no correctas, es diferente. De entrada, hay un estudio de SPIN, es una empresa mexicana que se dedica a evaluar los diálogos políticos a ¿Mm? nivel mundial. Él dice que en sus mañaneras, en el estudio que ha hecho de todas las mañaneras hasta el viernes pasado, el 76% lo pone de esta manera, son verdades falsas. Entonces, si tú aunas que nuestra madurez democrática es muy verde, yo no sé en qué otros lugares del mundo, pero yo hablando de México, también tenemos una carencia de la lectura histórica. Si leyéramos, realmente nos daríamos cuenta de que podemos evitar muchas situaciones. Simplemente López Obrador quiere emular a Benito Juárez y Benito Juárez pues se religió o era uno de los que estaba a favor de ese tipo de cosas, ¿no? Benito Juárez es un personaje de sus claroscuros, pero para regresar al tema, López Obrador sí tiene una capacidad de que le llega muy fácil al pueblo, maneja muy bien sus emociones y lo engaña. O sea, por eso muchos dicen que es un demagogo. O sea, esa es la parte de ser demagogo. O sea, el que con mentiras te encante, el que te influya emocionalmente, en que te venda cosas que pueden rayar en lo místico o en lo sagrado y te generan esperanza. Entonces, ¿cómo puedes luchar contra eso? Pues simplemente comparando y viendo si realmente López Obrador es un conservador o un liberal. Desde mi punto de vista, adelantando, y hasta que lo toquemos, para mí es un conservador, ¿no? 100%. Pero, bueno, ya ves, y a la gente le vende que el que está mal es ser conservador, pero él les vende ese rasgo, ese sesgo de que el conservador no quiere cambiar, pero no es nomás no cambiar, es un trasfondo. Y el liberal realmente lo que busca es provocar, reaccionar, generar cambios, pero evolucionar para un Eso. bien común. Es que, ¿sabes qué, Juanjo? Hay algo muy simpático porque su discurso es ahora atacar a los conservadores y a los Sí, conservadores son principalmente no el gobierno anterior, sino dos personas del gobierno anterior, ¿no? Es decir, es muy simpático, o más bien de gobiernos anteriores, porque no es del gobierno inmediato anterior. Entonces, y a esas personas que las hace como utilizando una sinécdoque, una figura retórica que trata de representar el todo con esto. Es decir, cree que estas dos personas es sinónimo de todo el sistema político que hay detrás de ellos, que es la totalidad o el absolutismo con ciertos partidos que además siempre los figura, y los tilda de conservadores, ¿no? Y entonces sí. ahí están como conservadores. Pero finalmente, su actitud día con día es eso, es querer conservar la serie de políticas, de decisiones y de lineamientos operativos en los que él aprendió política en los años 70, ¿no? Hace 40 años.
Así es, Eso lo convierte a él en conservador. Pero de totalmente. repente, sin decir aguabay, sin explicar y sin que podamos entender nada, nos enreda y nos vuelve a confundir. Y entonces, esos que son conservadores también son neoliberales. Sí, Y entonces yo digo, bueno, el neoliberalismo no es contrario al conservadurismo, no totalmente, son así. Y entonces, totalmente. cuando él lucha contra lo neoliberal, automáticamente, según su discurso y según lo que nos está diciendo de si no eres blanco, eres negro, porque es lo único que aparentemente él dice, entonces ahí lo convierte inmediatamente en conservador. Pero también nos dijo el domingo, este día que presentó esto, que tenemos que tomar partido. O eres conservador o eres liberal. Y por supuesto los que son conservadores son los malos, los que están mal. Y entonces regresamos a lo que dijo la semana anterior. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Estás a favor de la 4T o estás en contra de la 4T? Si no estás conmigo, entonces significa que quieres absolutamente todo lo demás. Perteneces a un partido, otro. Y entonces a mí ya me empieza a preocupar porque este asunto de polarización, que ya creo que hablamos mucho la semana pasada, lo que hace es, primero, no entender que estamos en un momento histórico en el que ya no puede haber radicalismos de o estás en un extremo o en el otro. Hay muchos matices en los cuales tú puedes estar de acuerdo con algunos y con otros e ir formando algo que te tiene que dar una pluralidad suficiente como para decir, no me puedo encasillar únicamente en un partido A o B o aquí o allá, y que además también es contradictorio que se haga llamar de izquierda Sí, cuando tiene no cosas de derecha, sino de ultraderecha, ¿no? Y que creo sí, que habría que platicar también la semana que entra, que si gustas empezamos con eso, empezamos también a marcar qué es el centro, qué es la derecha, qué es la izquierda, qué es la ultraderecha, qué es el conservadurismo, lo liberal y todos estos movimientos ideológicos, porque yo también, y te lo voy a decir, esto lo platicaba yo desde, pues probablemente hace unos 20 años. Eh, sí, yo era mucho de la idea de que la izquierda ya había desaparecido hacía mucho tiempo, porque la izquierda principalmente lo que tenía un asunto ideológico, y en así este es. asunto ideológico lo que buscaba era la igualdad y la equidad y que las cosas fueran iguales para todos. Y ojo, la izquierda no necesariamente es sinónimo de comunismo, ¿no? Hay No, una serie de corrientes también que me parecen como la democracia social, por ejemplo, que es de izquierda, pero que no llega al radical comunismo en el que se pierden las propiedades y una serie de cosas de que todos viven igual y en igualdad. sí, pero con restricciones, ¿no? O sea, yo creo que Bueno, el mundo sí, y la vida hizo los recursos para que tuviéramos riqueza en igualdad y no pobreza en igualdad, que es lo que y alguien, finalmente y tiene. alguien rige, y alguien es el que Sí, ordena, y alguien es el que estipula qué y qué no debes de tener. y cuando la lucha de la izquierda se empieza a convertir en una lucha por el poder mismo, con el Ujú, poder de facto, en ese sí, momento pierde su carácter de ideología y desaparece la izquierda como tal. Y que creo que es principalmente lo que identifica o lo que eh, em, tiene a López Obrador, ¿no? Que él ya no está buscando una ideología, sino que buscaba el poder por el poder. Ya tiene el poder y puesto que no hay una ideología que lo esté buscando, ya no sabe qué hacer. así Y es. entonces, ¿qué pasa? Pues que prefiere seguir una supuesta ideología que no está y por eso sigue en campaña y por eso no ejerce el poder por el que estuvo luchando durante tanto tiempo, porque pues no sabía qué hacer, era mucho más cómodo estar en una utopía de una búsqueda que a lo mejor creo, hoy me hace pensar que yo creo que ni siquiera él creía que la iba a poder conseguir, ¿no? Y entonces cuando ya se le hizo, no sabe qué hacer con eso, ¿no? Y porque este asunto de polarizar si estás acá o allá, pues no. Y esta parte de que se haga el llamar de izquierda implica forzosamente que tuviera que haber una derecha, Claro. pero creo que tampoco hay, ¿no? O sea, entonces, digo, ya lo platicaremos en este asunto, pero creo que esto es la situación que otra vez nos tiene que llamar la atención, porque justo eso pensaba con Benito Juárez, que lo dijiste perfectamente hace un momentito. Benito Juárez
pues se religió una vez, pero no fueron nada más 2 periodos presidenciales, sino más, pero por reelección fue uno. Los Sí, otros fue por y se quería reelegir otra vez, nada más despojo. que lo alcanzó la muerte, o sea, Sí, pero la tercera no fue por reelección, fue porque se lo quedó, así es. ¿no? Eh, Mira, yo vuelvo a insistir y yo marco mucho lo que es el personaje de López Obrador, o sea, realmente ahorita no tenemos mm, un gobierno como tal, es un gobierno de una sola persona. López Obrador es, los fines de semana, es un líder espiritual, es un líder que te dice amémonos los unos a los otros, y el lunes, a partir del lunes y de lunes a viernes es un rijoso, es un grillo de tarima, es alguien que se encarga de dividir. Entonces, lo mejor que hay para ese tipo de personas es, primero, no tomártelo en serio, porque desgasta mucho el señor. Segundo, no caer en su juego de dividirnos, porque yo vuelvo a lo mismo, Claudio. En los diálogos que tú y yo hemos tenido, ojo, fíjate tú lo que estás comentando. Años atrás, probablemente, no quiero caer en ese tema, te apegabas a ciertos ideales de izquierda. Y probablemente yo tengo mis filias y mis fobias partidistas. Sin embargo, en ningún momento aquí faltamos el respeto a nadie, ni No, nos no. dirigimos de manera despectiva de nadie, ni tratamos de alguna manera emitir juicios tendenciosos. Lo que hacemos aquí es, en función de una plática como amigos, es ver qué está pasando y si concuerda con lo que él prometió. Y en algo que coincido contigo, Claudio, y creo que el tiempo lo está evidenciando, es que el Señor lo mueve algo, el rencor, el odio, hace algo que lo llevó al poder sin ideales. Y si pudiéramos empezar a aterrizar ahorita poco de los ideales que está reflejando este gobierno, sí está muy apegado a lo que comentas tú, a un PRI de los 70, no un PRI reciente. Y eso es muy peligroso, es muy peligroso porque eh, sigue lastimando, sigue minando la democracia en México y se sigue valiendo de la ignorancia de muchos de nosotros y sigue llevando ahora ya en el poder sus tácticas que hacía como oposición. Es muy fácil de notar, siempre el destruir siempre va a ser más fácil que el construir. El problema es que no hay iniciativas de construir nada en bien de los demás. Pero bueno, creo que ya se nos fue una hora, Claudio, y no Y tocamos el tema de la corrupción. No nos sé si... falta. Pero ¿sabes qué? Creo que se va a poder conectar perfecto con lo que tenemos que hablar la próxima semana que bien propones, Sí, porque finalmente, pues la corrupción es una descomposición sí, y estos asuntos que vivimos ahora de posiciónate en algún lado, sí, tiene que ver un poquito con eso y ya lo platicaremos y encontraremos una relación. sí, Claudio. Eh, Concluyamos, Sí. Juanjo, ¿qué Eh, paradigma podemos romper hoy con esto? Mira, para mí el paradigma que podemos plantearnos es de que hay mucha gente que piensa que hagamos lo que hagamos, los que están en el poder siempre van a hacer lo que quieren. El paradigma sería, vamos a involucrarnos más en la política, vamos a darle el valor que tiene nuestro voto. Ese voto puede ser la diferencia de, pues, si no elegir al mejor representante, sí elegir al que nos haga más daño. Ya estamos aprendiendo y la historia nos acaba de dar un ejemplo que también el hartazgo nos puede llevar a tomar malas decisiones. El hartazgo que dejó el PRI corrupto de Enrique Peña Nieto, el hartazgo de las muertes que dejó la guerra mal planeada contra el narcotráfico de Felipe Calderón, el hartazgo de Vicente Fernández que tuvo, Vicente Fernández, Vicente Vicente Fox. Fox, caray, Vicente Fox que tuvo en sus manos el crear y solidificar
una oposición fuerte se involucró con personas como el Baster Gordillo, etcétera, etcétera. Ese hartazgo nos llevó, creo yo, a tomar la peor decisión en un solo personaje. Un personaje que es mentiroso, un personaje que es demagogo, un personaje que apela al populismo, un personaje que su único interés es conservar el poder y regresarnos a una época en donde México ya superó esa crisis. Entonces el paradigma sería involucrarnos en política, leamos un poco de historia, démosle el valor a la única herramienta que tenemos, que es nuestro voto. Ese voto vale y vale mucho. Y contémosle de una manera muy sencilla, muy práctica, a la gente que nos rodea lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal este gobierno, y que saquemos nuestras conclusiones. Esa sería mi conclusión, Javier. Juanjo, me parece muy bien, me parece muy atinada y creo que con eso podemos cerrar de manera redonda esta emisión de nuestra videocolumna semanal, Rompiendo Paradigmas, y que pues dejamos abierta otra vez para que nos puedan compartir sus opiniones, que comenten en los diferentes canales donde colocamos esta videocolumna, que nos puedan decir qué opinan, qué comentan, en qué coinciden, en qué no coinciden, para que lo podamos también comentar y dialogar aquí con ustedes, y pues que está abierto la pantalla para que lo tomamos en cuenta, ¿no? Así es, Claudio. Pues bueno, Juanjo, vamos a despedirnos, entonces nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, con estos temas de las ideologías y el punto de La corrupción. inflexión que nos llevó a la corrupción primero y luego a esta propuesta de transformación que no vemos por dónde vaya. Así es, Claudio, que estés muy bien, y como siempre te agradezco el que me permitas participar, y pues les mando un fuerte abrazo a todos. Espero que se encuentren bien en sus casos. Hay que cuidarnos, esto del coronavirus sigue y solamente recae en nosotros esta responsabilidad. Así Que estés es. muy bien, Claudio. Igualmente, Juan José, que estés muy bien. Saludos. Un abrazo a todos.